So he gets annoyed when people are indecisive. And I've watched him with other directors, and he'll get really annoyed. Dos leyendas de Hollywood, Clint Eastwood y Gene Hackman, ambos dominaron la gran pantalla durante décadas, ofreciéndonos algunas de las interpretaciones más inolvidables de la historia del cine. Pero ahora, a sus 94 años, Clint Eastwood ha roto su silencio sobre su amigo y compañero de reparto. Sigue con nosotros para descubrir la verdad sobre su relación, su tiempo en el plató y el profundo respeto que compartían. ¿Te llamó la atención su química en pantalla en Sin Perdón? Haznoslo saber en los comentarios. Escribe uno si crees que Hackman fue uno de los mejores actores de su generación, o 0 si tienes otro favorito. Numerosos miembros de la industria cinematográfica rindieron homenaje a Hackman tras su muerte. Clint Eastwood escribió en un comunicado: no hubo mejor actor que Gene. Intenso e instintivo, nunca una nota falsa. También era un querido amigo al que echaré mucho de menos. ¿Pero sabes lo que realmente pasó en su relación? Conversación abierta de Clint Eastwood con Gene Hackman. El primer encuentro profesional entre Clint Eastwood y Gene Hackman se produjo en 1971, mientras trabajaban en un drama bélico gótico sureño ambientado en la Guerra Civil estadounidense. Las tensiones entre ambos ya habían comenzado a hervir antes de que las cámaras empezaran a rodar, pero este fue el principio de su cooperación en la pantalla. Ion M. C. Burney, un soldado de la Unión herido que es acogido por un grupo de mujeres sureñas en un internado, fue interpretado por Eastwood. Hackman contribuyó al desarrollo de la película, aunque en un papel mucho menor como soldado. Pero entre bastidores, la situación era de todo menos pacífica. Tanto Hackman como Eastwood eran conocidos por sus estilos artísticos únicos y su fuerte compromiso con su trabajo, basándose principalmente en su aspecto rudo y sus expresiones apagadas. Eastwood, que se había consolidado como un vaquero sin complejos desde sus tiempos televisivos, introdujo en sus interpretaciones un estilo minimalista y sombrío. La eficacia era importante para él, y prefería hacer las cosas sin rodeos. En cambio, Hackman era todo lo contrario. Al sumergirse en interpretaciones complejas y cargadas de emoción, demostró su firme compromiso con la profundidad psicológica de sus personajes. Debido a su enfoque sistemático de la actuación, exploraba con frecuencia todos los elementos, lo que daba a sus interpretaciones más profundidad y pasión. Naturalmente, estas divergencias extremas en la filosofía interpretativa provocaron algunos conflictos. Eastwood, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, solía pensar que el complejo método de Hackman era superfluo. Hackman, por su parte, pensaba que el enfoque de Eastwood carecía de los matices y la complejidad que él consideraba necesarios para unas interpretaciones sobresalientes. Ambos tenían un fuerte deseo de establecerse en Hollywood, a pesar de sus difíciles comienzos. Criado en California, Eastwood tenía un fuerte sentido de la independencia porque él y su familia se habían desplazado mucho durante sus primeros años. Aunque su ascenso a la popularidad no fue sencillo, su empuje inquebrantable y su actitud de tipo duro acabaron por convertirlo en una figura emblemática. De adolescente le intrigaba la música, pero la interpretación acabó convirtiéndose en su verdadera vocación. Sin embargo, su talento no empezó a destacar hasta que fue elegido para interpretar a Roddy Yates en Rowdy, un homenaje en Hollywood. Perfeccionó sus habilidades y sentó las bases de su peculiar estilo interpretativo, pasando años interpretando a un vaquero duro y reservado. Gene Hackman, por su parte, tuvo una educación mucho más tumultuosa. Nació en San Bernardino, California, y desde pequeño tuvo problemas en un hogar inestable. Hackman empezó a actuar mucho antes que Eastwood, que alcanzó la fama en Hollywood más tarde, para llegar a fin de mes antes de entrar en el mundo del espectáculo. Eastwood desempeñó una serie de oficios, como mensajero y oficinista. Hackman, por su parte, se formó en el prestigioso Pasadena Playhouse. Tuvo que luchar en el camino, consiguiendo pequeños papeles en películas antes de conseguir su gran oportunidad. Su gran oportunidad le llegó con el papel protagonista del thriller criminal The French Connection, que le lanzó al estrellato prácticamente de inmediato. Hackman se ganó enseguida el reconocimiento por su capacidad para dotar a sus personajes de matices y una honestidad sin adulterar, lo que le convirtió en la elección ideal para papeles que requerían mucha inversión emocional. Pero Eastwood adoptó un enfoque muy diferente. Era un tipo de pocas palabras cuya sola presencia exigía atención, el epítome de la fuerza tranquila. Había aprendido de su época en Rowdy que un actor puede causar impresión sin sobreexpresar sus sentimientos. Sus últimas interpretaciones, en particular Harry el Sucio, donde perfeccionó su característico estilo austero, reflejaban esta idea. Sus personajes rara vez hablaban largo y tendido.
Su fuerza residía más bien en su inquebrantable dureza, su lenguaje corporal y sus poderosas expresiones faciales. Eastwood creía que la sutileza era crucial, dejando que la sencillez, la acción y la quietud hablaran por sí mismas. Ackman, por su parte, era una fuerza a tener en cuenta. No se limitaba a actuar. Creó representaciones intrincadas y de múltiples capas habitando por completo el cerebro de sus personajes y profundizando en su psicología. Se aseguró de que sus interpretaciones parecieran auténticas, preparando cuidadosamente cada palabra, cada gesto y cada pausa. Ackman aportó una energía feroz y dinámica a la película, en contraste con la tendencia de Eastwood a interpretar personajes tranquilos y sombríos. Cuando la situación lo requería, no dudaba en gritar, emocionar o desahogarse con una pasión sin adulterar. Los conflictos en torno a la creatividad eran inevitables debido a esta extrema variación estilística, mientras Ackman cuestionaba continuamente las motivaciones de sus personajes, buscando métodos para dotar a cada interpretación de mayor profundidad y autenticidad. Eastwood prefería ceñirse al guión y dejar que la fotografía contara la historia. Sus estilos divergentes fueron especialmente notables durante el rodaje de The Beguiled, ya que a menudo surgían tensiones en el plató debido a su incapacidad para trabajar juntos. Los dos se enfrentaban periódicamente, ya que Ackman aún se estaba haciendo un nombre en el negocio y Eastwood se estaba convirtiendo en un destacado actor de Hollywood. Sin embargo, a pesar de sus disputas creativas, ambos se profesaban un aprecio indiscutible. Ambos reconocían el gran talento del otro, aunque no siempre estuvieran de acuerdo. Una de las relaciones más intrigantes y duraderas de Hollywood comenzó con su complicada dinámica, moldeada por el conflicto y la admiración. Su relación se basaba en el respeto, la rivalidad y una conciencia implícita de las capacidades artísticas del otro. Ambos mostraban una pasión inquebrantable por sus profesiones y aportaban algo especial a su oficio. A pesar de esporádicos desacuerdos creativos, su tiempo juntos se convirtió en un momento de enseñanza en el que pudieron perfeccionar sus habilidades reconociendo las ventajas de cada uno. Sus distintos estilos interpretativos les distinguieron en un principio, pero como sus objetivos individuales influyeron en los caminos que tomaron, sus carreras acabaron divergiendo aún más. Con el paso de los años, Clint Eastwood y Gene Hackman tomaron caminos separados. Eastwood, que nunca se quedaba quieto, quería tener un mayor control creativo sobre las películas en las que trabajaba. A finales de la década de 1970, había dejado de actuar para dedicarse a la producción y la dirección. Su transición de actor principal a cineasta visionario comenzó con su primera película, Play Misty for Me, a la que siguió Harry el Sucio. Insatisfecho con actuar delante de la cámara, Eastwood empezó a trabajar entre bastidores, dirigiendo cuidadosamente sus propias producciones y ampliando su red de contactos en el negocio. En la década de 1980, Eastwood había consolidado su reputación como cineasta, dirigiendo éxitos como Sin Perdón, Gran Torino y El forajido Josie Wells. Estas películas demostraron sus extraordinarias dotes narrativas y de composición visual, además de su habilidad para interpretar personajes llenos de matices y éticamente grises. Siguió dirigiendo y produciendo a lo largo de los años, ganando numerosos premios de la Academia y elogios de la crítica por películas como Sin Perdón y $1 Million Baby. Transformado en uno de los directores más reputados de Hollywood, Eastwood ya no era solo un vaquero duro o un investigador curtido. Ackman, por su parte, insistía en que prefería perfeccionar sus habilidades antes que dedicarse al cine. Eastwood estaba ampliando sus habilidades detrás de la cámara, mientras que Ackman se concentraba en ofrecer sólidas interpretaciones en pantalla. Interpretó a una gran variedad de personajes, desde agentes de la ley experimentados hasta mentores intensamente sentimentales y reflexivos, además de recibir los elogios de la crítica. Películas como La Conversación y Hoosiers consolidaron su prestigio como actor capaz de dotar de matiz y realismo a cada uno de los papeles que interpretaba. Eastwood y Ackman tenían enfoques muy diferentes del éxito, incluso a medida que crecía su notoriedad. Eastwood era infamemente reservado y prefería mantener sus asuntos privados ocultos al público. Se mantenía alejado de los focos y dejaba que su trabajo hablara por sí solo, evitando los excesos de Hollywood. Su larga carrera y su capacidad para seguir siendo relevante a pesar de las exigencias de la cultura del famoseo pueden atribuirse en parte a esta discreción. Prefería una existencia discreta y familiar, evitando los elementos más teatrales de la celebridad. En cambio, Ackman se sentía más cómodo en público, pero nunca dejó que la notoriedad controlara su vida. Nunca dejó que el éxito le sobrepasara, aunque disfrutara con el reconocimiento que le llegó. Conocido por su personalidad vivaz y su aspecto cautivador,
No dudaba en asumir el protagonismo cuando se lo pedían, pero mantenía los pies en la tierra y anteponía su amor por la interpretación a los endebles adornos del estrellato de Hollywood. Ackman buscó continuamente trabajos que le exigieran más que el estatus de celebridad, lo que hizo que su trabajo siguiera siendo interesante y novedoso. Un legado en Hollywood. A pesar de que sus caminos fueron muy divergentes, ambos dejaron una huella imborrable en el mundo del cine. La carrera de Ackman como uno de los actores más versátiles del cine y el desarrollo de Eastwood hasta convertirse en un cineasta legendario pusieron de manifiesto su talento individual y su integridad artística, demostrando que había otras vías para alcanzar el éxito. Gene Hackman estaba firmemente comprometido con su arte, a diferencia de muchas estrellas de Hollywood que buscaban fama y enormes sueldos. Hackman se estaba consolidando como uno de los actores más consumados y adaptables de su generación, mientras que Clint Eastwood causaba sensación como director. Además de como actor, destacaba por su capacidad para dotar a sus papeles de matices y complejidad, lo que le permitía interpretar con autenticidad personajes polifacéticos y estratificados que cautivaban a los espectadores. La actitud humilde y modesta de Hackman, un aire de desvalido que hacía que sus interpretaciones parecieran aún más realistas y accesibles, contrastaba con la enorme presencia en pantalla de Eastwood y su innegable poder de estrella. Ambos disfrutaron de una larga vida en Hollywood, cimentando su reputación gracias al talento, el trabajo duro y la dedicación, aunque con actitudes diferentes ante la fama y las opciones profesionales. Aunque ambos tuvieron éxito, no siempre se llevaron bien, a pesar de ser muy respetados en la industria cinematográfica. Clint Eastwood y Gene Hackman tenían frecuentes conflictos en el plató. Aunque era evidente que se respetaban mutuamente como profesionales, hubo momentos en los que sus temperamentos y estilos de trabajo provocaron conflictos. Sin Perdón, uno de sus proyectos conjuntos más conocidos, fue una película muy apreciada que demostró sus personalidades divergentes dentro y fuera de la pantalla. La película no fue un western más, sino que consolidó el nombre de Eastwood como cineasta. Al ofrecer una visión descarnada y sin adulterar del salvajismo del salvaje oeste, revolucionó el género. En Sin Perdón, Hackman interpretaba al Sheriff Little Bill Daggett, un despiadado defensor de la ley y el orden, mientras que Eastwood encarnaba a William Money, un antiguo bandido reincidente en la violencia. Sus personajes eran moralmente diametralmente opuestos, y sus acalorados y tensos intercambios dieron a la película un gran peso. Su rivalidad es una de las más recordadas de la historia del cine, ya que cada escena entre ellos era intensa, pero no solo la pantalla provocó fricciones entre ellos. Entre bastidores, las disputas creativas se debían en ocasiones a sus diferentes filosofías artísticas. Siempre pragmático, Eastwood valoraba la sencillez y la eficacia, tendía a dejar que la historia se desarrollara orgánicamente a través de la acción y la expresión, y tenía poca paciencia para analizar en exceso una escena. Tenía fama de ser directo y tranquilo, y esperaba que sus actores y su equipo siguieran sus instrucciones sin discutir. En cambio, Hackman adoptó un enfoque más sistemático y reflexivo. A menudo profundizaba en las motivaciones psicológicas y el trasfondo de sus personajes, ya que estaba muy implicado en ellos. No dudaba en expresar sus preocupaciones si pensaba que la dirección o el guión no se ajustaban a su interpretación del personaje. Las disputas entre bastidores surgieron ocasionalmente de esta divergencia básica en sus métodos creativos. La forma de trabajar de Hackman, más centrada y meticulosa, iba en contra del deseo de Eastwood de un ambiente relajado pero ordenado. Hackman buscaba la profundidad y el realismo, queriendo examinar cada elemento de una escena, mientras que Eastwood enfatizaba la eficiencia y detestaba las repeticiones innecesarias. Aunque sus discusiones nunca fueron abiertamente antagónicas, complicaron una producción ya de por sí difícil. Al final, su relación, tanto como compañeros en pantalla como enemigos, mejoró la complejidad y la realidad de la película. Aunque sus creencias artísticas divergentes pueden haber causado conflictos, también mejoraron la excelencia de la película. Sin Perdón, uno de los westerns más aclamados de la historia, ganó varios premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director para Eastwood. La película cimentó el legado de ambos a pesar de sus desavenencias creativas, demostrando que los desacuerdos de los grandes creadores pueden dar lugar ocasionalmente a obras maestras del cine. Más tarde, Gene Hackman declaró que él y Clint Eastwood no siempre estaban de acuerdo en algunas situaciones, sobre todo en lo que respecta a las motivaciones más profundas de los personajes. Hackman estaba más dispuesto a sobrepasar los límites y profundizar en los matices de su papel, mientras que Eastwood prefería mantener las cosas genuinas, sutiles y basadas en la realidad.
Ambos actores sentían un gran respeto por el trabajo del otro a pesar de sus diferentes enfoques, reconociendo el talento y el compromiso que les habían llevado a las cimas del éxito en Hollywood, mientras que Ackman había ganado anteriormente numerosos e importantes galardones, incluidos los de la Academia, por sus impactantes interpretaciones. Eastwood se había consolidado desde hacía tiempo como un héroe de acción de éxito en taquilla y un cineasta de talento cuando se inició la producción de Sin Perdón. Ambos se encontraban en la plenitud de sus carreras y aportaron al proyecto una gran cantidad de conocimientos y experiencia, pero era seguro que habría conflictos creativos debido a sus personalidades y filosofías artísticas divergentes, aunque respetaban mutuamente sus habilidades. En ocasiones tenían enfoques de trabajo diferentes. Conocido por su serena confianza y su inclinación por la eficacia, Eastwood pensaba a menudo que el estilo de interpretación intensamente apasionado y expresivo de Ackman era un poco excesivo. Sin embargo, Ackman, un actor al que le encantaba diseccionar cada aspecto de una escena, a veces exigía una profundidad emocional mayor de la que Eastwood consideraba apropiada. Eastwood era un cineasta que insistía en tener un control total sobre su obra. Su visión era clara, y preveía que su reparto seguiría sus instrucciones sin apenas desviarse. Era conocido por ser un hombre de pocas palabras, que prefería dejar que la historia se desarrollara orgánicamente en lugar de complicarla con detalles superfluos o mucha conversación. Pero Ackman era un actor en continua exploración, siempre buscando nuevas formas de dar más profundidad a sus personajes. A menudo buscaba oportunidades para cambiar las líneas o las interpretaciones de forma que creyera que añadirían más matices a un escenario. La tensión subyacente entre ambos queda bien reflejada en un famoso episodio del rodaje de Sin Perdón. Ackman estaba pronunciando una línea de diálogo importante en un momento crítico de la película. Sin embargo, empezó a improvisar, cambiando gradualmente el tono y las palabras de la escena en un esfuerzo por dotar a su personaje de mayores matices. Como buen perfeccionista, Eastwood se dio cuenta enseguida de la divergencia y detuvo la toma. Dio a Ackman instrucciones precisas e inequívocas para que siguiera exactamente el guión sin levantar la voz. Ackman, acostumbrado a tener cierta libertad artística en sus interpretaciones, se sentía constreñido por estas estrictas directrices. Sus enfoques fundamentalmente diferentes del arte se reflejaron en este debate, que fue más allá de una sola escena. Eastwood había basado su carrera en la eficacia, la disciplina y la convicción de que las narraciones debían ser directas, sin complicaciones ni ambigüedades. Prefería dejar que la fuerza sin adulterar de una escena hablara por sí misma sin darle demasiadas vueltas, y apreciaba la historia y la estructura. Ackman, en cambio, estaba siempre dispuesto a analizar los entresijos de las emociones y el comportamiento humanos, y era más receptivo a la innovación y el cambio. Creía que la actuación era un proceso dinámico que debía cuestionarse y mejorarse continuamente, en lugar de regularse de forma estricta. La pequeña brecha generacional entre ellos añadió otro nivel de complejidad a su interacción. Ackman tenía unos 50 años y Eastwood unos 60 cuando se rodó Sin Perdón. Sus trayectorias laborales habían sido muy diferentes, aunque esto no pareciera una gran diferencia de edad. Eastwood había pasado años detrás de la cámara perfeccionando su técnica de dirección y llevaba décadas en el negocio, pasando de estrella de la televisión a celebridad de Hollywood. A pesar de contar con la misma experiencia, Ackman había tomado un camino diferente, haciendo hincapié en el análisis en profundidad de los personajes y en el aspecto impredecible de la naturaleza humana. A pesar de sus enfoques divergentes y sus discusiones esporádicas, la cooperación de Eastwood y Ackman contribuyó finalmente al éxito de Sin Perdón. Su relación intermitente dio más profundidad y realismo al conflicto principal de la película, convirtiéndola en uno de los westerns más emblemáticos de la historia. En última instancia, sus disparidades, más que una barrera, sirvieron como testimonio de la variedad de técnicas que pueden dar lugar a una gran película. Gene Ackman se mantuvo firme en su empeño de perfeccionar sus dotes interpretativas, mientras que Clint Eastwood cimentaba su reputación como cineasta. La relación de los dos hombres in situ se vio inevitablemente afectada por las diferentes etapas de sus carreras, mientras que Ackman, famoso por sobrepasar los límites y correr riesgos calculados en sus interpretaciones, buscaba con frecuencia cuestionar las normas. Eastwood, como cineasta, mantenía el control creativo. Sus interacciones a lo largo de la producción estuvieron marcadas por la tensión subyacente causada por esta diferencia fundamental en sus ideologías artísticas. Entre la predilección de Eastwood por un enfoque delicado y comedido y el estilo interpretativo emotivo y expresivo de Ackman, hubo momentos en que ambos estilos entraron en conflicto.
A pesar de que se tenían mutua estima como profesionales experimentados, la tensión resultante de sus desacuerdos era indiscutible. El conflicto era inevitable entre dos personas de gran talento que no estaban dispuestas a comprometer su integridad creativa. La pregunta que había que responder era si esta tensión haría que sus interpretaciones alcanzaran nuevas cotas o si daría lugar a una brecha irreparable entre ellos. Los años que siguieron supusieron una divergencia significativa en el curso de sus carreras, y la relación profesional que una vez existió entre Eastwood y Ackman pasó gradualmente a un segundo plano. En años posteriores, hubo una llamativa falta de reconocimiento público entre ellos, a pesar de que habían colaborado juntos en proyectos clave. El silencio que surgió con el paso del tiempo no siempre fue consecuencia de la hostilidad, sino más bien un reflejo de las diversas transiciones personales y profesionales por las que atravesó cada individuo. A muchos les sorprendió la repentina marcha de Ackman de la industria de Hollywood. Tomó la decisión de abandonar la profesión tras una exitosa carrera que incluyó el protagonismo de varias películas emblemáticas, como The French Connection, The Conversation y Unforgiven, entre otras. A principios del siglo XXI, cuando Ackman rondaba los 70 años, se retiró progresivamente de la escena pública, no porque hubiera perdido el entusiasmo por contar historias, sino porque buscaba una vida menos pública y más privada. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, decidió no hacer una despedida espectacular ni anunciar su retirada en público. En lugar de ello, simplemente se separó de las limitaciones de Hollywood y centró su atención en actividades personales, como escribir novelas y disfrutar de la vida fuera de la industria del entretenimiento. Los aficionados llevan muchos años especulando sobre las razones de su repentina desaparición. Otros afirmaban que Ackman se había desilusionado con la industria del cine y había perdido interés en los papeles que se ofrecían a los intérpretes más jóvenes a medida que envejecían. Hay quien defiende la teoría de que simplemente se había cansado de las incesantes presiones que conlleva la fama y deseaba recuperar su independencia personal. Si cual sea la verdadera razón, su ausencia ha dejado un vacío palpable en Hollywood. Tanto el público como los demás intérpretes han reconocido la marcha de uno de los talentos más apasionantes e imprevisibles de su generación. Mientras Ackman desaparecía de la escena pública, la carrera de Eastwood seguía floreciendo. Su edad no parecía frenarle, más bien parecía que estaba abrazando su vocación de cineasta con una concentración aún mayor. Más allá de la interpretación, amplió sus horizontes a la producción y la dirección, asumiendo proyectos cada vez más ambiciosos. A través de películas como $1 Million Baby y Mystic River se dio a conocer como una de las personas más reconocidas e influyentes de la industria. Su identidad como narrador de historias, que había pasado de ser un icono del oeste a convertirse en un genio del cine, era algo que no rehuía en absoluto. El impacto de Clint Eastwood en Gene Hackman. Aunque tomaron rumbos diferentes, el legado de su asociación perdurará para siempre, a pesar de que adoptaron métodos diferentes a la hora de hacer cine. Tanto Eastwood como Ackman dejaron un sello imperecedero en Hollywood, contribuyendo cada uno al desarrollo del negocio a su manera. Incluso cuando los cerebros creativos chocan, los resultados pueden ser asombrosos. El tiempo que pasaron trabajando juntos en Sin Perdón sigue siendo un monumento a sus habilidades individuales, demostrando que se pueden conseguir cosas extraordinarias. Clint Eastwood siguió consolidando su estatus como actor y cineasta creativo, mientras que Gene Hackman tomó la decisión de alejarse del mundo del espectáculo. Películas como Gran Torino y American Sniper no solo exhibieron su característica personalidad de tipo duro, sino que también demostraron su habilidad detrás de la cámara. A diferencia de Ackman, que había optado por una vida de reclusión, la influencia de Eastwood en la industria de Hollywood siguió ampliándose y creciendo. Sus proyectos siguieron cosechando elogios de la crítica y éxito económico, lo que demostraba que su estilo de dirección y su capacidad para contar historias seguían siendo tan fascinantes como en el pasado. A pesar de que Ackman desapareció lentamente del ojo público, el nombre de Eastwood siguió siendo una fuerza dominante en el negocio del cine. Esto sirvió como recordatorio de su impacto duradero en un campo que a menudo olvida incluso a los intérpretes más hábiles con el paso del tiempo. Eastwood debió de sentir la ausencia de su antiguo compañero de formas no siempre evidentes para el gran público, a pesar de que siguió disfrutando de un éxito increíble. Entre ambos se había establecido una importante relación profesional, y es probable que la discreta marcha de Ackman de la industria de Hollywood haya dejado un hueco. Uno de ellos siguió cosechando elogios, mientras que el otro optó por una vida de aislamiento. El contraste entre sus destinos fue asombroso, como un agudo recordatorio de la rapidez con la que Hollywood sigue adelante, incluso de las leyendas.
la retirada de Ackman actuó como un recordatorio de su paso. A lo largo de los años, la distancia que los separaba se hizo cada vez más evidente. El hecho de que rara vez se les viera juntos, por no decir nunca, en las reuniones de la industria, hizo que se especulara sobre si su relación se había deteriorado con el paso del tiempo o si las tensiones que habían quedado de sus anteriores colaboraciones los habían alejado aún más. No hubo una ruptura dramática, ni un amargo intercambio de palabras en las entrevistas, solo un distanciamiento pacífico entre las dos partes, en contraste con algunas enemistades de Hollywood que han recibido mucha atención pública. Mientras Eastwood seguía produciendo películas y dando forma a la nueva generación de cineastas, Ackman se mantenía firmemente alejado de los focos, evitando hablar de sus antiguos colegas y proyectos. La ausencia de Ackman supuso un cambio significativo con respecto a la de Eastwood. En las entrevistas, cuando se le preguntaba por sus anteriores colaboraciones, especialmente con Ackman, Eastwood solía reaccionar con brevedad, revelando poca información sobre su relación actual. Esto era especialmente cierto cuando la pregunta se refería a Ackman. Como consecuencia de su falta de voluntad para dar más detalles, mucha gente se preguntaba si existía o no un cisma entre ellos, o si simplemente se habían distanciado con el paso del tiempo. Como ambos se contentaron con dejar el pasado donde estaba, el misterio que rodeaba su dinámica no hizo más que aumentar. Esto no supuso ningún cierre para aquellos individuos que habían disfrutado del trabajo que habían producido conjuntamente. Una abrumadora sensación de melancolía parecía apoderarse de Eastwood al entrar en los últimos años de su carrera. A medida que iba concediendo entrevistas, se volvía más contemplativo y, de vez en cuando, evocaba recuerdos del tiempo que pasó trabajando junto a algunos de los talentos más distinguidos de Hollywood. Finalmente, reveló sus experiencias con Ackman y afirmó que, a pesar de sus diferencias, siempre había admirado la pasión de su compañero de reparto por la profesión. Dijo que siempre había respetado sus diferencias. Nunca se puso en duda el talento de Ackman, a pesar de que con frecuencia abordaban el proceso de rodaje desde puntos de vista diferentes. En retrospectiva, cualquier problema creativo que hubiera existido entre ellos parecía intrascendente en comparación con el legado que habían creado. Uno de ellos había elegido vivir una vida tranquila lejos de la celebridad, mientras que el otro seguía triunfando en un negocio que exigía reinventarse constantemente. Al final, sus caminos les habían llevado a lugares diferentes. Una cosa estaba clara, y era si seguían siendo amigos entre bastidores o si simplemente se tenían aprecio profesional. En particular, su trabajo juntos en la película Sin Perdón se convertiría en un hito decisivo en la carrera de ambos, y quedaría grabado en los anales de la historia del cine. Había un respeto subyacente entre Eastwood y Ackman por el talento del otro, a pesar de que a veces discrepaban. Aunque Eastwood admitió que el enfoque interpretativo de Ackman era diferente del suyo, apreció la calidad de su actuación. A menudo se refería a su trabajo juntos en Sin Perdón como uno de los momentos culminantes de su carrera, y elogiaba la polifacética interpretación de Ackman como Little Bill. Cuando se le preguntó de qué se arrepentía, Eastwood declaró que se sentía mal por no haber seguido en contacto con ellos después de que dejaran de trabajar juntos. Con el paso del tiempo y la distancia, se dio cuenta de que habían sido más colegas que amigos. Fue un agudo recordatorio de que incluso las carreras más exitosas acaban llegando a su fin. Y la retirada de Ackman fue tranquila. La ausencia de Ackman se dejó sentir en Hollywood no solo por su talento, sino también por el realismo que aportaba a todos y cada uno de los papeles que interpretaba. Era poco común en él ser capaz de hacer que incluso personajes imperfectos parecieran reales. Su decisión de marcharse en la cima de su carrera indicaba una opción personal por una vida que iba más allá de la celebridad. A pesar de que muchos otros desearan que se hubiera quedado, ahora que es más consciente de sí mismo, Eastwood da mucha importancia a su historia juntos y reconoce la influencia duradera que ha tenido el tiempo que pasaron juntos. Puede que Ackman haya decidido permanecer en el anonimato, pero su legado seguirá haciéndose sentir en toda la industria cinematográfica. Sus interpretaciones siguen siendo una inspiración para las generaciones futuras, y su asociación con Eastwood será recordada durante mucho tiempo. Al final, cada uno siguió su camino, pero el respeto mutuo que existía entre ellos se mantuvo intacto. El asterisco, un amigo que ama en todo momento y el nacimiento de un hermano en medio de un momento difícil son hechos interesantes. El asterisco, versículo 17 de la Biblia de Proverbios 17. ¿Qué te parecen las palabras de Clint Eastwood sobre Gene Hackman? Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificación para recibir más historias de Hollywood.